Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles desde la Fiber Libro, la primera feria de libro y lectura, la lectura en los tiempos del COVID. Hoy les traemos una nueva actividad. En este caso estamos presentando una novedad editorial. Desde El Salvador, Centroamérica, nos acompañan dos jóvenes talentosos. Ellos son Lourdes Ferrufino y Denis Romero, a los cuales les doy la bienvenida, quienes nos presentarán la novedad editorial desde San Miguel, que queda en el oriente de este país, en Centroamérica, llamada La Página Desértica. Bienvenidos y comenzamos. Lourdes y Deni, como todos sabemos, tras cada proyecto hay esfuerzos, hay historias y seguramente ustedes tienen mucho que contar acerca de ustedes y también de su camino y del momento en el que están en este momento. Nos gustaría saber acerca de sus inicios, acerca de todo ese recorrido. Me gustaría comenzar contigo, Lourdes, y luego con Deni. Adelante. Bueno, fíjate que mi experiencia como gestora cultural comienza allá por 2016. Yo participé en algunos espacios de la ciudad de San Miguel organizando algunos eventos literarios y también otros de carácter relacionados con la temática de género. Entonces ya ahí me comencé a interesar en generar este tipo de eventos que prácticamente sucedían muy poco en la ciudad de San Miguel. Entonces incluso algo curioso es que en este mismo espacio, en este mismo aprendizaje de organizar eventos, conocí a Roger Guzmán. Él en ese año vino a presentar Óxido de Opio y Verdugo aquí a la ciudad de San Miguel. Él se puso en contacto conmigo y pues ahí prácticamente se afianzó la amistad. Entonces luego pues comento que tuve también la experiencia de organizar algunos conversatorios relacionados a la temática de género y diversidad sexual, que prácticamente eran también muy pocos en San Miguel. Y pues luego en 2017 aparece el proyecto de la página desértica que lo fundamos junto con Denny por esta misma ausencia de espacios para hablar sobre literatura. Entonces, con ese interés, pues empezamos a invitar escritores para presentar algunos de sus libros, para conversar con ellos, conocerlos y también pues invitábamos a la gente, a los amigos a que se reunieran y también pudieran conocer a estos autores. Entonces, porque uno de los objetivos de la página desértica es justamente visibilizar la literatura nacional. Y pues en el caso de la pandemia tuvimos que hacer estos eventos ya de modo virtual. Entonces, el año pasado todos los que realizamos tuvimos que hacerlos por medio de plataformas, siempre invitando autores para conocerlos, para escucharlos, leer su trabajo. Y definitivamente ha sido muy enriquecedor. Entonces, parte de ese aprendizaje también fue organizar junto con Denny y también con Roger Guzmán, que nos ayudó mucho en el encuentro de escritores Miguel Álvarez Castro, pero aquí ya tuvimos participantes de diversas partes del mundo y fue algo bastante importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente? Pues aparte de lo que estamos haciendo en la página desértica, pues también estamos tratando de visibilizar algunos autores en el blog Cabeza Rota, que Denny pues creo que va a explicar un poquito más sobre ese proyecto que se une a lo que estamos trabajando con la página desértica y actualmente, que es el proyecto que estamos presentando justamente hoy, que es la editorial Claroscuro. Pues mis inicios en la gestión cultural suceden pues en el 2017. Ayudé a organizar lo que es el Festival 100 Voces con Monseñor Romero en la Universidad Nacional. Le ayudé a unos compañeros que ellos pues les habían encargado eso. Y también ayudé con el desarrollo de la actividad, de la misma actividad o del mismo festival en otros departamentos, en Morazán y en la Unión. Y ese mismo mes se realizó pues la primera lectura de la página desértica. Fue con El Perro Muerto, Vladimir Amaya, Denis Ernesto, Roberto Deras, Manuel Ramos. Estuvieron
compartiendo con nosotros su poesía. Ese fue el inicio del proyecto, la página desértica. Luego de eso hemos realizado presentaciones de libros, la miniferia del libro Lastenia García, en honor a la poeta. Y pues con esto de la pandemia hemos migrado a lo que es pues el medio virtual, las redes sociales, y hemos continuado haciendo los ciclos de lectura. Organizamos el encuentro virtual de poetas Miguel Álvarez Castro, en honor al primer poeta nacional, que también es local para nosotros. Y pues fue un evento que llenó de orgullo y satisfacción al proyecto de la página desértica, ya que participaron poetas latinoamericanos. Y pues el proyecto que hoy presentamos es una editorial virtual que es Claro Oscuro. Esta primera edición de la Fiberlibro se da en un contexto especial, un contexto en el marco de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos y todas, y seguramente ustedes tienen mucho que contarnos acerca de cómo les impactó, ya sea favorablemente o desfavorablemente, este mismo contexto. Nos gustaría conocer acerca de su historia personal y de su proyecto. Bueno, el caso de la pandemia creo que ha afectado en muchas medidas a todos nosotros, sobre todo en el ámbito del trabajo, pues tuvimos que aprender también a mudarnos a la virtualidad. En mi caso yo hago docencia, entonces también tuvimos que aprender esta nueva manera de dar clases virtuales, que lo seguimos haciendo todavía, porque en mi caso no nos hemos incorporado totalmente a la fase semipresencial, al menos no de mi parte. Entonces también fue otro aprendizaje que creo que fue también bastante positivo, porque es otra alternativa donde podés seguir compartiendo y aprendiendo en el caso de con tus estudiantes, ¿verdad? Y ojalá pues que todo esto que hemos aprendido de la virtualidad no sea un desperdicio, sino que sea un recurso que incorporemos más a las distintas actividades cotidianas. Entonces creo que en lo que más afectó puede ser en el plano familiar, sobre todo porque no pudimos estar más cerca de nuestros seres queridos, de visitarlos tan a menudo como generalmente lo hacíamos, pero también nos hizo reflexionar sobre la necesidad de seguir conectados con ellos, por lo menos siempre con la virtualidad, ¿verdad? Con llamadas o con todas estas redes sociales. Pero creo mayormente que pues todo este cambio que hemos tenido de la pandemia, de empezar a utilizar la tecnología para siempre estar en contacto con nosotros también, pues nos ha obligado a dar este salto tecnológico que yo creo que en el país ya era necesario, pero que posiblemente se estaba retrasando por muchos otros factores, y también porque revela, ¿verdad?, la gran desigualdad que hay en el país, sobre todo con esto del acceso a los recursos, el acceso al internet, que sigue siendo todavía un privilegio para muchas de las familias, y que con esto de la pandemia se visibilizó mucho más esta carencia de recursos. Pero bueno, en nuestro caso como proyecto literario y cultural, pues tuvimos que aprender a utilizar estas herramientas, y también nos benefició en el sentido en el que pudimos conectar con escritores de otras latitudes y también conocer su obra y compartirla con las personas que veían las transmisiones. Bueno, la circunstancia actual nos ha afectado a todos, no solo personalmente, sino que pues en nuestros trabajos, no solo como gestores culturales, sino pues el trabajo que tenemos para subsistir. Pero en la gestión cultural, como decía anteriormente, lo que hicimos fue migrar a lo virtual, y ahí hemos encontrado pues un espacio que nos ha acercado a otros compañeros que pues
geográficamente están que alejados de nosotros, pero en lo virtual siempre están cerca. Ha servido para interactuar con otros proyectos. Me siento pues con mucha gratificación, ya que he podido participar, por ejemplo, en Una Verdad Sin Alfabeto. Ayudé pues al compañero Nelson Alonso en el diseño del blog, y es muy gratificante. Sí nos hemos visto, se puede decir que con la soga al cuello en ciertos momentos de la pandemia, pero cuando una puerta se cierra, se abren otras, dice el dicho. Gracias. Nos gustaría conocer cómo nace Claroscuro Editores. Bueno, el proyecto de Claroscuro nace también de algunas conversaciones que tuvimos con el escritor Roger Guzmán. Entonces teníamos esta inquietud también de cómo podríamos divulgar la obra primeramente de los autores salvadoreños y también de otras partes, sobre todo porque teníamos esa duda y habíamos notado que hay muy poca difusión de los escritores en internet. Entonces a veces vos querés leer a un escritor o escritora local y hay muy poco en la red. Entonces parte de esto también es porque hay muy poco material que está digitalizado, que está disponible en la red, y sobre todo si no tenés acceso a las bibliotecas que contienen la mayoría de estos libros en muchos casos, o no tenés el dinero para acceder a estos libros, entonces te privás de la posibilidad de conocer un escritor o una escritora del que tenés un genuino interés. Entonces teníamos como esta inquietud de que prácticamente es un derecho a conocer también la obra de los autores, aparte de como menciono, de la poca obra que hay de muchos de ellos en la red. Entonces en estas conversaciones pues nace también esta idea de cómo podemos hacer para divulgar y que también la gente tenga acceso al trabajo de los escritores, tanto locales como nacionales. Entonces sobre todo por esto, ¿verdad? Que en mi caso pues he querido leer autores en concreto y los he buscado en internet y no hay. Entonces nos veíamos con este obstáculo. También lo mismo me pasaba con mis estudiantes. Entonces por fuerza a veces teníamos que buscar libros siempre en librerías o sobre todo aquí en San Miguel, y a veces algunos que ni siquiera existen aquí. Entonces si tampoco están en internet se hace mucho más difícil profundizar o querer analizar a un autor. Entonces internet nos da esta posibilidad, ¿verdad?, de poder acceder a estos textos y también compartirlos. Entonces sobre todo eso sería la idea. El proyecto de Claroscuro nace pues después de conversar con Roger, quien es otro compañero en este proyecto. Comentábamos sobre la posibilidad de sacar libros de manera digital, y pues esa conversación se retomó. Eso fue a inicios de la pandemia, como ya casi hace un año, y pues quedó así, por ese momento quedó en la plática, pero después retomamos el tema, lo comentamos con la compañera Lourdes, pedimos pues asesoría y ayuda de Santiago Arnulfo, quien pues es un excelente diseñador gráfico y excelente diseñador editorial. Y pues de esa manera, entre plática y plática, surgió lo que es el proyecto de Claroscuro. ¿Cuáles entonces son los objetivos de su proyecto editorial? Bueno, uno de los objetivos y quizá el más grande es, como ya lo remarqué, llevar todo el trabajo de estos autores a mayor cantidad de lectores que no puedan acceder a estas obras, a estos
trabajos literarios por todas las razones o incluso más que no he mencionado, pero que les han impedido conocerlos. Entonces, sobre todo la divulgación de material literario, por supuesto, de calidad y de una manera que sea democrática, pero también respetuosa con los autores. Y sobre todo siempre la difusión de la literatura, ¿verdad? Que leamos un poco más, que nos interesemos por los autores locales y también por otros autores de otros países que puedan estar acompañando este proyecto. Nos gustaría saber, entonces, con qué autores comenzarán este proyecto. Bueno, no es un secreto, no es un secreto los autores, pero sí prefiero guardarlos para, pues, para el momento en el que se presenten los libros, que exista esa expectativa de saber quién es el autor que saldrá publicado. Pero diré que son salvadoreños y que es poesía joven. Los medios en los que saldrá divulgado será en nuestro blog, en nuestras páginas, en la página desértica, en nuestro blog Cabeza Rota, que es un blog en el que hacemos divulgación. Publicamos la obra de los participantes en nuestras lecturas, pueden ir a visitarlo. Y ahí pues será la presentación y ahí se colocarán los enlaces. Tenemos pensado que se publique en PDF, en formato PDF y en ebook y completamente libre bajo las licencias. ¿Hay planes de lanzar estos libros en físico? Por el momento no descartamos la idea, pero tampoco es como a lo que vamos, por decirlo de alguna forma. No estamos dentro del proyecto. Por el momento no se contempla la publicación en físico, pero tampoco es algo que descartamos a futuro. Y es por lo mismo que pues una de las intenciones del proyecto es esto, la liberación de la obra gratuita para la lectura del público. Y ya pues cuando se imprime ya incluyen costos y pues el libro se vende. Pero sí diría nada más eso, que por el momento no lo hemos descartado, pero tampoco es algo que tengamos pues en el horno. Muchas gracias, Lourdes y Denny. Gracias por representar a esta juventud pujante de gestores culturales y artistas comprometidos. Nos gustaría pedirles que nos dedicaran algunas palabras de cierre de este lanzamiento de la editorial Claroscuro Editores. Gracias. Bueno, antes de despedirme, agradecer al equipo organizador de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Roxana Flamenco también. Y pues en nombre del equipo de la página desértica me despido. Muchas gracias. Gracias por el espacio nuevamente. Pues parte de los objetivos de nuestro proyecto, ¿no? Aquí en la zona oriental del Salvador es bien poca lo que se da de eventos culturales, y pues de esa misma inquietud nace este proyecto que pretende pues poner en el ojo de la cultura al oriente del país, El Salvador. Gracias. Gracias, amigos y amigas. Les invitamos a seguir conectados con la programación de la primer Fiber Libro.